Ahora discutiremos las propiedades de las soluciones. Cuando se agrega un soluto a un solvente, se produce un cambio en las interacciones moleculares que afecta el delta H, como ya hemos discutido, y también cambios en el orden y el desorden molecular que está afectando el delta S. Eso va a provocar una serie de propiedades de las soluciones que pueden diferir significativamente de las propiedades que tenía el solvente original. Entre esas propiedades destacamos las propiedades coligativas, que se dan fundamentalmente cuando agregamos solutos no volátiles a un solvente líquido, como por ejemplo el agua. Esas propiedades coligativas tienen la particularidad de depender del número de partículas de soluto y no de la naturaleza química. Las propiedades coligativas son básicamente estas cuatro que se pueden ver en la pantalla: el descenso de la presión de vapor, el ascenso del punto de ebullición, el descenso del punto de congelación y la presión osmótica. Las tres primeras son modificaciones de propiedades que el solvente tiene, mientras que la última es una propiedad nueva que aparece al disolver un soluto no volátil en un solvente. Empecemos con el descenso de la presión de vapor. Comparemos, por ejemplo, la situación del solvente puro, evaporándose en un recipiente cerrado, con la del solvente evaporándose en una solución. Recordemos que estábamos tomando el caso de un soluto no volátil, así que en ambos casos la única especie que encontraremos en la fase gaseosa será el solvente. Lo que nos está diciendo esta propiedad coligativa es que la presión que tiene el solvente, que distinguimos con un cerito, es diferente a la presión que tiene el solvente cuando está evaporándose desde una solución. Podríamos comparar, por ejemplo, la entropía, el cambio de entropía en una situación y en la otra. En el primer caso, cuando tenemos el solvente puro, tendremos una variación de entropía entre la entropía que tiene el solvente líquido puro y la entropía que tiene el vapor. En el caso de la solución, la variación de entropía será diferente porque si bien la entropía del vapor es exactamente la misma que en el caso anterior, debido a que se trata de el solvente en estado vapor exclusivamente, el líquido en realidad tiene una entropía diferente que el original. Ahora se trata de una solución que es más desordenada y por lo tanto con una entropía mayor. Esto significa que la variación de entropía es más significativa en el caso del solvente líquido que cuando tenemos una solución de un soluto no volátil en un solvente. Si la variación de entropía en el primer caso es mayor que la variación de entropía en el segundo, significa que desde el punto de vista entrópico está favorecida la evaporación desde el solvente puro más que desde la solución. Y eso, en definitiva, implicaría que la presión del solvente puro, presión de vapor del solvente puro, será más grande que la presión de vapor en la solución. Veamos ahora un acercamiento matemático a este descenso de la presión de vapor. La ley de Raoult interpreta justamente qué es lo que ocurre con la presión de vapor de un componente de una solución a través de la ecuación que ustedes pueden ver ahí. Dice que la presión de vapor de un componente de una solución es la presión de vapor que tiene ese componente cuando está puro, multiplicado por la fracción molar de ese componente en la solución. Esto sirve para cada componente de la solución. Precisamente, aquellas soluciones que cumplen con la ley de Raoult en todo el rango de concentraciones serán las soluciones ideales, que hoy habíamos analizado desde el punto de vista de las fuerzas. Es decir, toda solución que cumpla con la condición que habíamos visto hoy, esto es, que las fuerzas de atracción entre las moléculas de solvente entre sí y las moléculas de solvente y de soluto sea igual, cumplirá con la ley de Raoult en todo el rango de concentraciones. Si planteamos ahora esa ley para el caso particular del solvente, nos quedará que la presión de vapor del solvente va a ser igual a la presión de vapor que tiene el solvente puro por la fracción molar que tiene el solvente en esta solución. Tratemos de graficar esto. Esto en definitiva es la ecuación de una recta
sin ordenada al origen, podemos graficar entonces la presión de vapor del solvente en la solución en función de la fracción molar del solvente en la solución. Eso nos da una línea recta, ¿sí?, cuya pendiente es precisamente la presión de vapor del solvente puro, y cortará al lado derecho de este gráfico, cuando la fracción molar del solvente sea 1, precisamente en la presión de vapor del solvente puro, porque esta sería la situación de tener solvente puro. Si hay más de un vapor, en la fase gaseosa, podemos aplicar la ley de Dalton que nos servía para analizar las presiones parciales. La presión de uno de los vapores, por ejemplo del soluto, más la presión de vapor del solvente, debería ser igual a la presión de vapor total de la solución. Pero si en este caso en particular tenemos soluto no volátil, la presión de vapor del soluto es 0, por lo que la presión total de la solución es directamente la presión de vapor del solvente en la solución. Y de acuerdo a lo que habíamos indicado más arriba, nos quedaría de este modo la ecuación, y la representación coincidiría obviamente con la presión de vapor del solvente. De forma tal que aquí es claro que se observa un descenso de la presión de vapor. Esta es la presión de vapor del componente puro, del solvente puro, y esta es la presión de vapor que va a tener la solución. Claramente, esto siempre va a ser menor que este valor, ya que X a lo sumo puede alcanzar el valor igual a 1, en el caso trivial que solo tengamos solvente. Volviendo a esa ecuación, podemos hacer alguna modificación de la misma. Por ejemplo, podríamos reemplazar la fracción molar del solvente en función de la fracción molar del soluto. Recordemos que la suma de las fracciones molares en una solución debe ser igual a 1. Si luego aplicamos distributiva en esta ecuación, ¿sí?, nos quedará de este modo, y haciendo algunos pasajes matemáticos podemos arribar a esta expresión que a su vez podríamos escribir de este modo. Delta P sería el descenso de la presión de vapor, fíjense que es la presión de vapor que tenía el solvente puro, menos la presión de vapor que tiene la solución. O sea que el delta P, que sería positivo, es el descenso de la presión de vapor. Eso queda dividido por la presión de vapor del solvente puro e igualado a la fracción molar del soluto. Esto que tenemos a la izquierda, el miembro de la izquierda, es lo que llamamos normalmente el descenso relativo de la presión de vapor. Es decir, es el descenso absoluto dividido el valor que tenía la presión de vapor para el solvente puro. Y eso coincide con la fracción molar del soluto, demostrando que en realidad es una propiedad coligativa, porque depende del número de partículas y no de cuál es el soluto, cuál es la naturaleza química. Dijimos que la segunda propiedad coligativa era el aumento ebullioscópico. Si representamos la presión de vapor en función de la temperatura, para el solvente puro tendrá que seguir una curva como la indicada acá en línea azul. La línea que está debajo sería la presión de vapor que tiene la solución. Es decir, está siempre por debajo de la del solvente puro, y lo que marcamos aquí es precisamente el descenso de la presión de vapor a una temperatura determinada. Ahora tendremos que recordar que el solvente puro, que tiene cierta presión de vapor, tendrá, por ende, cierto punto de ebullición. ¿Qué es lo que ocurrirá con la solución? Claramente, como la presión de vapor a la misma temperatura es menor a la que tenía el solvente puro, su punto de ebullición tendrá que aumentar. Para esto tenemos que recordar que la definición de punto de ebullición indica que es la temperatura a la cual la presión de vapor iguala a la presión externa. Entonces imaginemos que la presión externa tiene este valor, la presión de vapor del solvente puro alcanzará esta presión externa a esta temperatura. Este es el punto de ebullición del solvente puro. Pero la solución requiere una temperatura mayor para alcanzar ese valor de presión. Por lo tanto, acá vemos claramente que hay un ascenso del punto de ebullición.
El ascenso del punto de ebullición se define de manera que nos dé siempre positivo, y por lo tanto es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente. Es fácil e intuitivo entender que el delta T de ebullición, el ascenso bulloscópico, tiene que ser proporcional a la variación de presión, al descenso de la presión de vapor. Y el descenso de la presión de vapor, como vimos en la transparencia anterior, es proporcional a la fracción molar de soluto. Así que, en definitiva, el ascenso bulloscópico, el aumento bulloscópico, tiene que ser proporcional a la fracción molar del soluto, ¿sí? Que podríamos escribir, por ejemplo, a través de una expresión como esta, indicando que el delta T de ebullición también es una propiedad coligativa porque depende de la fracción molar del soluto, ¿sí? Y no de su naturaleza. Podemos intentar profundizar este último aspecto y encontrar una expresión cuantitativa para el delta T de ebullición. Entonces, para eso tomamos en la curva de presión de vapor versus temperatura para la solución un tramo que esté comprendido entre dos presiones que justamente nos den la temperatura de ebullición del solvente puro y la temperatura de ebullición de la solución. Habíamos visto en temas anteriores que la curva de presión de vapor versus temperatura tiene que cumplir con la ecuación de Clausius-Clapeyron. La ecuación de Clausius-Clapeyron, escrita ahí arriba, indica que el logaritmo del cociente de las presiones de vapor debe ser igual al delta H de vaporización sobre la constante general de los gases por 1 sobre la temperatura que corresponde a la presión que hemos puesto debajo, menos 1 sobre la temperatura de la presión de vapor que hemos puesto arriba. En este caso en particular, a la presión P1 le corresponde una temperatura que es la temperatura de ebullición del solvente, mientras que P2 le corresponde una temperatura que es la temperatura de ebullición de la solución. Así que podemos reescribir aquella ecuación reemplazando T1 y T2 por esta nomenclatura para las temperaturas que implica las temperaturas de ebullición de solvente puro y de solución. Luego, en esta ecuación, podríamos hacer una primera aproximación. Si imaginamos que la solución es ideal, esto significa que las fuerzas de atracción que tienen las moléculas de solvente entre sí es semejante a las que tienen las moléculas de solvente con las de soluto, el delta H de vaporización para el solvente en la solución y para el solvente cuando está puro debería coincidir. O sea, tiene el mismo requerimiento energético que una molécula de solvente se escape del solvente puro que para escaparse de la solución, ya que las fuerzas son equivalentes. Así que podemos reemplazar el delta H por el delta H del solvente puro. Esto tiene ventajas porque, obviamente, el delta H de vaporización del solvente puro es conocido. Luego podemos hacer algunos manejos matemáticos en la última expresión, sacar, por ejemplo, el denominador común, nos queda T0 por T, y arriba nos queda T menos T0. T menos T0 sería la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente, es, tal cual habíamos dicho, el delta T de ebullición. Y además podemos hacer una nueva aproximación que implica reemplazar el producto de T0 por T directamente por T0 al cuadrado. Esto lo podemos hacer porque si la solución es diluida, ¿sí? Estas diferencias, la diferencia entre las temperaturas no es demasiado grande y su producto probablemente sea muy cercano a la temperatura de ebullición del solvente elevado al cuadrado. La ventaja de hacer este reemplazo es que no conocemos cuánto vale T, al menos no todavía, por lo tanto nos queda todo en función de una temperatura conocida, como es la temperatura de ebullición del solvente puro. Luego podemos recordar el gráfico que teníamos hoy para ver el significado que tienen P2 y P1. Fíjense que P2 y P1, si ahora estamos a la temperatura de
ebullición del solvente serían la presión de vapor del solvente puro, P2, y la presión de vapor de la solución, P1. Si imaginamos que se cumple la ley de Raoult, y esto es cierto porque decíamos que teníamos una solución ideal, entonces debe cumplirse que la presión de vapor de la solución, en este caso P1, tiene que ser igual a la presión de vapor del solvente puro, en este caso P2, multiplicado por la fracción molar del solvente en la solución. Así que yo puedo reemplazar P2 sobre P1 a partir de esta expresión como 1 sobre la fracción molar del solvente. Fíjense, lo que deberíamos hacer es pasar la fracción molar del solvente hacia el primer miembro y P1 hacia el segundo miembro para obtener lo que hemos usado aquí en este reemplazo. Así que ahora la expresión nos queda menos el logaritmo de la fracción molar del solvente. Lo que hemos hecho aquí es recordar que el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos y que el logaritmo de 1 es 0, con lo cual nos queda esta expresión que vemos aquí. Y esto tiene que ser igual al delta H de vaporización del solvente sobre R por el delta T de ebullición dividido la temperatura de ebullición del solvente al cuadrado. Podemos avanzar un poquito más si uno reemplaza la fracción molar del solvente en función de la fracción molar del soluto, obtenemos esta expresión que vemos aquí. Y si además suponemos que la solución es muy diluida y que la fracción molar del soluto entonces es mucho menor que 1, esta expresión menos el logaritmo de 1 menos la fracción molar del soluto puede ser reemplazada directamente por la fracción molar del soluto. No vamos a demostrar por qué esto es así, pero ustedes lo pueden buscar posteriormente para comprobar que efectivamente se cumple esta cuestión cuando este numerito es mucho menor que 1. Así que nos quedó que la fracción molar del soluto es todo lo que figura en este segundo miembro. Despejamos de ahí lo que nos interesa, que en definitiva es el ascenso o el aumento bulloscópico. El aumento bulloscópico nos queda igual a R por la temperatura de ebullición del solvente al cuadrado, dividido el delta H de vaporización del solvente, multiplicado todo por la fracción molar del soluto. Luego podemos reemplazar la fracción molar del soluto por esta expresión, que es precisamente lo que significa la fracción molar del soluto, y como estábamos pensando en una solución diluida, es posible aproximar el número de moles de solvente como esta suma que está acá. Es decir, estamos suponiendo que el número de moles de soluto es tan pequeño que no genera ningún cambio significativo en el número de moles de solvente, y podemos dejar esta parte directamente como el número de moles de solvente. Posteriormente podemos reemplazar el número de moles de solvente, ¿sí?, por la masa del solvente, W, sobre el peso molecular del solvente. En este caso lo hemos llamado M mayúscula con un cerito. No es difícil darse cuenta que la M, el peso molecular que está dividiendo en el denominador, lo podemos pasar multiplicando al numerador. Luego podemos multiplicar por 1000 arriba y abajo. ¿Para qué? Bueno, esencialmente porque esta expresión, el número de moles de soluto dividido a la masa de solvente, sería los moles de soluto por gramo de solvente. Y eso nos tiene que recordar una unidad de concentración que en algún momento discutimos, que era la molaridad. La molaridad es el número de moles de soluto en 1000 gramos de solvente. De modo tal que este cociente multiplicado por 1000 es la molaridad. Por supuesto, para que pudiera aparecer un 1000 en el numerador, tuvimos que hacer aparecer también un 1000 en el denominador. Así que reordenamos un poco toda la expresión, juntamos todo lo que no tiene que ver con la definición de molaridad inicialmente,
y nos queda acá precisamente la expresión de la molaridad. Así que el ascenso bulloscópico puede quedar expresado como una serie de constantes que son propias del solvente. Fíjense, aparece el peso molecular del solvente, la temperatura de ebullición del solvente, el calor molar de vaporización. Todo eso junto es denominado constante ebulloscópica. Su unidad es grados por gramo sobre mol, o si prefieren, grados sobre molal. Y acá nos queda la molalidad del soluto. Recordemos, la constante solo depende del solvente, con lo cual volvemos a comprobar que el delta T de ebullición es una propiedad coligativa porque depende solo de la concentración en términos de moles del soluto y no de su naturaleza química. Otra propiedad coligativa que mencionamos al comienzo es el descenso crioscópico. Si continuamos las curvas de presión de vapor, en algún momento nos cruzaremos con las curvas de equilibrio sólido-vapor. Si suponemos que el soluto no forma solución sólida con el solvente, esta curva es exactamente la misma que tenía el solvente puro. Porque al aceptar que el soluto no es volátil, el vapor es solo solvente, y al aceptar que el soluto no forma solución sólida con el solvente, la fase sólida es el solvente puro. De modo tal que el equilibrio sólido-vapor es exclusivamente entre moléculas del solvente, así que la curva que teníamos originalmente para el solvente puro también valdría en este caso. Es muy importante recordar esta condición, porque si esa condición no se cumpliera, esta curva sería otra, que podría estar, por ejemplo, ubicada acá o en algún otro lugar, dependiendo del caso. Así que para nosotros es importante recordar que se cumple la primera condición y que hay un punto triple que se ha desplazado, pero a lo largo de la curva de equilibrio sólido. Desde ese punto triple es desde donde nace la curva de equilibrio sólido-líquido, que evidentemente tendrá que ser distinta para la solución que para el solvente puro. Ahí mismo será posible, bueno, vale la aclaración, estamos viendo el caso específico de que el solvente sea agua, y por eso hemos hecho una pendiente negativa para la curva de equilibrio sólido-líquido. Si hubiera sido otro solvente, obviamente la curva tendría pendiente positiva, como ya hemos discutido previamente. Si ahora marcamos la presión externa, a la temperatura a la cual se produce el pasaje de sólido a líquido, ¿sí?, tendremos la temperatura de fusión. Y es claro que la temperatura de fusión para el solvente puro nos queda en diferente ubicación que la temperatura de fusión para la solución. Es decir, hay un cambio en el punto de fusión, y es claro que la temperatura de fusión para la solución es más baja que para el solvente puro, así que hay un descenso del punto de congelación. También este descenso, que habitualmente llamamos descenso crioscópico, tiene que ser convencionalmente positivo, y por eso se resta ahora a la temperatura de congelación del solvente la temperatura de congelación de la solución. Fíjense que esto es exactamente al revés de lo que hacíamos en el aumento bulloscópico, pero la razón es tener siempre en un delta que sea positivo. No vamos a hacer la demostración, aunque es una demostración interesante, pero se puede obtener que el delta T crioscópico es igual a una constante que se llama constante crioscópica por la molalidad del soluto. Es decir, una expresión idéntica a la que tenemos para el ascenso bulloscópico. Esta constante, como decíamos, constante crioscópica, tiene esta expresión, solo depende del solvente y tiene una unidad semejante a la que, o igual a la que tenía la constante bulloscópica. Es interesante notar que cuando pasamos del diagrama de fases para el solvente puro
al diagrama de fases para la solución, admitiendo que el soluto no volátil y que no forma solución sólida con el solvente, lo que vemos es que la zona de estabilidad del líquido ha aumentado. Eso es lo que está en línea con que para obtener sólido en la solución debemos bajar más la temperatura, de forma tal de que el proceso de congelación sea espontáneo, porque ahora la fase líquida es más, digamos, tiene una zona de mayor estabilidad. Y lo mismo ocurre cuando analizamos el punto de ebullición. Tenemos que ir a temperaturas más altas para lograr que el cambio a la fase de vapor sea espontáneo. Eso tiene que ver obviamente con la entropía, ¿sí? Tiene una mayor zona de estabilidad precisamente porque es entrópicamente más estable que el solvente puro. En las zonas en donde se produce el equilibrio entre fases, el delta G tendrá que ser igual a 0. Entonces es fácil encontrar que la temperatura a la que se produce el cambio de fase tiene que ser igual, despejando desde aquí, a delta H sobre delta S. Eso nos va a servir para analizar las dos propiedades coligativas que discutimos recién. Si analizamos el caso de la transformación de líquido a vapor, como habíamos puesto hace un rato, la variación de entropía para el solvente puro tendrá que ser mayor que la variación de entropía para el solvente desde la solución. De acuerdo a lo que obtuvimos recién, la temperatura a la cual se produce ese cambio tendrá que ser el delta H dividido el delta S. En este caso, ambos de vaporización y para el solvente puro. Lo mismo podemos escribir para la solución. Pero resulta claro que este delta H0 y el delta H son iguales en una solución ideal, o aproximadamente iguales en una solución ideal. De forma tal que el hecho de que el delta S para el solvente puro sea mayor que el delta S para la solución, implica inmediatamente que el punto de ebullición de la solución nos dé más grande que el punto de ebullición del solvente y tengamos un ascenso bullocópico. Recuerden que las temperaturas son inversamente proporcionales a las variaciones de entropía. Algo semejante se puede hacer con el descenso crioscópico. Si ahora planteamos la situación de la variación de entropía, en este caso, tendremos cierta variación de entropía cuando el solvente puro se transforma de sólido a líquido. En el caso de la solución, el sólido es el solvente puro, pero la solución tiene una entropía más grande que la del solvente líquido, tal cual lo habíamos considerado aquí. De forma tal que ahora el delta S para la solución es más grande que el delta S para el solvente puro. Cuando analizamos la temperatura de congelación para el solvente puro y la de la solución, el delta S que tenemos aquí es más grande, por lo tanto la temperatura de congelación de la solución nos va a dar más pequeña. Es precisamente lo que encontramos ahí y es lo que justifica que exista un descenso. Cada solvente va a tener, obviamente, constantes crioscópicas y ebulloscópicas diferentes. Ahí tenemos una lista de valores correspondientes a algunos de los solventes. Lo que se cumple sistemáticamente es que la constante crioscópica es mayor que la constante ebulloscópica. Esto significa que los descensos crioscópicos siempre son mayores que los ascensos ebulloscópicos. ¿Para qué puede servir esta propiedad coligativa? Una aplicación inmediata es la determinación de pesos moleculares, que es una actividad que ustedes harán en un trabajo práctico. La determinación del peso molecular del soluto. En Introducción a la Química vimos determinaciones de pesos moleculares para sustancias en fase gaseosa o que podían vaporizarse con facilidad, pero no habíamos visto el caso de una sustancia que no se vaporizara, es decir, una sustancia no volátil, como podemos tener en este caso en las propiedades coligativas. Así que si, por ejemplo, planteamos el delta T crioscópico, que era constante crioscópica por la molalidad,
podríamos reemplazar la molaridad por esta expresión. Fíjense, aparece la masa de soluto dividido el peso molecular de soluto, que sería el número de moles de soluto, y ese número de moles de soluto dividido la masa de solvente nos da los moles de soluto por gramo. Al multiplicar esto por 1000, ¿sí?, nos da precisamente la molaridad. Es decir, esto es la molaridad. Resulta claro que para la ebullición tenemos una expresión muy parecida, por no decir idéntica, salvo que en lugar de la constante crioscópica aparece la constante ebullición. Y en ambos aparece el peso molecular de soluto. Significa que si podemos medir el descenso crioscópico, que es lo que haremos en el trabajo práctico, o el ascenso bulloscópico, conocemos las constantes respectivas para el solvente, y conocemos qué masa de soluto y qué masa de solvente utilizamos para preparar la solución, cuyo descenso o su ascenso medimos, podríamos despejar con facilidad el peso molecular del soluto a partir de esta expresión. Con esto terminamos esta segunda parte.